que pusiera en mi corazón sus palabras, que pusiera en mi corazón lo que la iglesia necesitaba escuchar. Y dándome cuenta desde la semana pasada, Dios le ha hablado a nuestras vidas, a cada uno de nosotros. Nuestro hermano Neido predicaba el viernes lo que eran las luchas invisibles, la ansiedad, la depresión, que muchos de nosotros lo vivimos a diario y muchas veces no nos damos cuenta. Pasamos por situaciones que no entendemos muchas veces y pasamos desapercibido lo que estamos viviendo. También el pastor el martes habló con relación a este tema, lo que tiene que ver con la santificación progresiva y cómo íbamos creciendo en la fe. Y estas luchas internas que tenemos, que muchas veces decimos qué es lo que me pasa y vamos donde Dios, donde el Señor, a preguntarle: Dios mío, ayúdame, porque no entiendo lo que me pasa, como lo ha expresado el apóstol Pablo en su palabra. Y dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y en otra versión un poquito más claro, la Biblia dice, el mismo pasaje bíblico: no entiendo lo que me pasa, pues no lo hago porque quiero, sino lo que aborrezco, porque tengo el deseo de hacer lo bueno, pero no me sale hacerlo. O sea, muchas veces lidiamos con esta situación dentro de nosotros, con esas luchas internas, y pensamos que son otras cosas que inciden en nuestras vidas, y es que lidiamos con la naturaleza caída del pecado. Doy gracias al Señor que se hayan tocado estos temas anteriormente, lo que me da a mí entender que el Espíritu de Dios obra tanto en ustedes como en mí, en cada uno de nosotros, en un mismo sentir, como dice la palabra, que Dios nos guiará a toda verdad. Y si somos el cuerpo de Cristo, entonces quiere decir que estamos unidos en un solo cuerpo, que es Jesucristo. El Señor nos enseña de muchas maneras, y aquí Pablo expresa cuáles son sus luchas después de haber conocido a Cristo. Estas luchas internas, quiero decirles que serán hasta que estemos vivos. O sea, no van a cesar, porque tenemos una naturaleza pecaminosa que nos hace pecar. Gracias al Señor y por su fuerza, no podemos deleitarnos en el pecado, porque ya hemos conocido a Cristo. Si aún no conoces del Señor, es esta una oportunidad para entender cuáles son las luchas del cristiano. Cuando yo no conocía al Señor, voy a la iglesia y escucho a una persona creyente, cristiana, que expresa, por casualidad escuché la conversación, y ella dijo: porque después que vine a Cristo, estoy enfrentando lucha y no es fácil. Cuando yo escucho esto, yo digo: bueno, pero si es así, yo no voy para allá. Porque yo estaba bien en el mundo. Pero cuando no conocemos lo que dice la palabra del Señor, lo que dicen las Escrituras, entonces al no entenderla, nos desviamos del camino de la verdad. Cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo te da dominio propio para que puedas vencer estas luchas internas que van a operar en ti después que conozcas al Señor. Muchas veces queremos atribuirle a Satanás lo que no es de él. A veces mi amado dice: te reprendo en el nombre de Jesús ciertas acciones que uno hace. Y yo dentro de mi Señor, ¿cómo así? Y el Señor iba trabajando conmigo este tema. Inconscientemente yo no me daba cuenta. Y un día él presenta una situación que está viviendo cerca de su casa, y yo analizaba y digo: Señor, pero ¿cómo puede resolver uno esta situación? Y cuando el Señor, a través de la palabra de él, me puedo yo entender, es que no es el vecino el problema,
hijo, no es tu pareja, eres tú. Porque la palabra del Señor claramente nos enseña que de dónde es que salen todos los males, que es de nuestro corazón. Entonces no podemos atribuir a Satanás nuestras acciones. El pastor lo explicaba muy detalladamente según lo que dicen las escrituras. Por eso doy gracias al Señor que este tema está fresquecito. Gloria a Dios, aleluya. El Señor siempre nos va a ayudar, dándonos dominio propio. En Romanos 7:15, Dios a través de Pablo nos enseña las luchas que nosotros vamos a enfrentar como ser humano. Entre el deseo de hacer lo bueno y la incapacidad de lograrlo. Por eso el Espíritu Santo de Dios nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Porque nos ha enseñado que hemos pasado de muerte a vida. Y si has pasado de muerte a vida y ahora caminas en la luz, entonces debes comportarte como un hijo de Dios. Estas luchas internas no pueden dominarte porque el Espíritu de Dios vive y mora en ti. Entonces el Señor te ha dado la salida. El Señor, a través de su palabra, te dice que confíes en Él porque Él hará. No podemos desesperarnos cuando nos vemos envueltos en estas situaciones que no podemos entender. Cuando nos pasan situaciones similares a que no entendemos no entendemos de dónde provienen estas cosas, siempre debemos de ponernos en manos del Señor para que Él nos ayude. La palabra de Dios en Romanos 12, versículo 17-21 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. No podemos hacer las cosas mal delante del Señor. Dejemos que sea el Señor. Vamos a suponer un ejemplo. Si una persona te pagó con mal, te hizo daño, ora por esa persona y pídele al Señor que tenga misericordia. Amén. Gloria a Dios. Dejemos que sea el Señor que luche nuestras batallas. Dice el Señor que de Él es la venganza. Y si su palabra lo dice, cuando una persona te está haciendo daño, déjalo y ora por esa persona. Porque recuerda que estamos lidiando con estas luchas internas que venimos arrastrando de nuestra antigua vida. No es lo que ellos están haciendo, es lo que nosotros no soportamos. O es aquello que nosotros no toleramos. Cuando vine a Cristo y la palabra del Señor dice que serás salva tú y tu casa, te está diciendo que cuando tú vienes al Señor, tú vas a cambiar, tú vas a dejar esa antigua manera de vivir que tú te la sabías toda, que todas las cosas tenían que hacer como tú quisieras que fueran, y no es así. El Señor te enseña que a través del amor tú vas a lograr todo. A mí me gusta mucho este pasaje bíblico que dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando amas a tus enemigos, a aquellos que te hacen daño, entonces que ellos comienzan a ver a Dios a través de ti. Comienzan ellos a cambiar. Ya no pueden pelear contigo. Entonces, en estas luchas internas, cuando tus familiares, tus amigos comienzan a ver tu cambio, comienzan a ver a Cristo a través de ti, entonces comienzan a decir: ahí está el Espíritu de Dios, porque ella no era así, o él no era así. Entonces luchamos con el pecado que vive y mora en nuestras vidas. Dice la palabra en Romanos 7, versículo 24 al 25, dice que Pablo expresaba lo siguiente: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo
cuerpo de muerte. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El Señor te quiere ayudar. Cuando vienes a Cristo vas a enfrentar estas luchas, pero no debes de temer, porque el Señor estará ahí para ayudar. Estará ahí para fortalecerte. No tengas miedos, porque Dios va a ir trabajando contigo aquellas cosas que tú entiendes que vas a dejar. Dios la va a ir trabajando. Dios no te va a obligar a que vengas a Él, pero sí te va a enseñar lo que dice su palabra para que no temas y no tengas miedo. Un ejemplo es que Jesús, cuando iba a ser crucificado, en su naturaleza humana también tuvo miedo, porque todos los pecados iban a recaer sobre él. Y dice la palabra de Dios en Mateo 26:39. Jesús experimenta una intensa lucha interna entre su naturaleza caída, que siente temor al sufrimiento extremo. La palabra de Dios dice, la palabra del Señor en este pasaje bíblico nos habla que aún Jesús, teniendo ese temor, ¿a quién Él fue? Él fue directamente al Padre a hablar con Dios para que le fortaleciera. Eso debemos de hacer nosotros cuando nos vemos en estas luchas internas. Acudir a Cristo para procurar hacer su voluntad. Amén. El pecado es no hacer la voluntad de Dios. Por eso Cristo te llama. Por eso Cristo insiste y te dice que Él te ama, que Él te quiere guardar y que vengas a Él. El no hacer la voluntad de Dios es el pecado que vive y mora en ti. Santo Dios. Gracias, Señor Jesús. Cuando Jesús, aún sintiendo miedo en su naturaleza humana, se acerca a Cristo, que acerca a Dios, que hace Dios su Padre, que lo fortalece. Y asimismo somos también nosotros fortalecidos en Cristo Jesús cuando enfrentamos estas luchas y Dios nos fortalece, nos da a entender a través de su palabra que ya Él pagó el precio, que ya Él te ha justificado, que ya tú estás en la gracia. No tengas miedo de venir a Cristo, no tengas miedo en estas luchas que embargan tu vida, porque también han embargado mi vida y el Señor me ha dado la salida. Amén. Gloria a Dios. Ahí está el caso de David, que cometió adulterio, asesinato, pero vino donde el Señor, vino donde Dios arrepentido. El Señor no anda buscando tus faltas, Él anda buscando tu arrepentimiento delante de Él. Gloria a Dios. Él anda buscando que aún en medio de tus situaciones, sea que le conozcas o no, Él anda buscando que tú vengas delante de Él y le digas, Señor, ayúdame. Señor, que seas tú obrando en mi corazón. Una de las cosas que yo admiro mucho de mi amado es que cuando Él se equivoca o comete una falta, cuando Él tiene estas luchas internas, Él viene donde Dios y le dice, Padre, perdóname. Porque eso es lo que le agrada a Dios. Ese arrepentimiento genuino y verdadero delante de Él. Para que vayamos creciendo en la fe. Porque no lo vamos a lograr de inmediato. Es de una manera progresiva. Gloria a Jesús. Muchas veces, así como Jesús fue entregado en la cruz, nosotros también hemos sido entregados a nuestros enemigos, pero el Señor está ahí, ayudándonos, fortaleciéndonos y dándonos a entender que cuando confiamos en Él, Él hará. Las luchas internas son vencidas por el poder de Dios. Así que no temas, hermano, cuando te encuentres en diversas pruebas, en diversas luchas que agobian
tu vida. A veces no lo entendemos y el cristiano necesita entender con qué lucha. Si no entiendes con qué lucha, entonces le estarás atribuyendo tus problemas, tu accionar a lo que no es. Doy gracias al Señor porque ha trabajado esto en mi vida y puedo entender cuando estoy pasando por una situación. Digo, Señor, ayúdame a mí, porque soy yo la que está quizás actuando mal, equivocadamente delante del Señor. Jesús experimentó angustia al enfrentar la crucifixión, luchando para someter su voluntad a Dios. A nosotros nos cuesta también someternos muchas veces al Señor. Cuando conocí a Cristo, tenía una situación muy difícil y yo era de la que no toleraban las cosas. Yo te decía, no, vamos a ver, esto hay que resolverlo rápido. Pero cuando me veo en una situación similar a esta, el Señor a través de su palabra me enseñó, mira, a mí no me agrada la ira, no me agrada la contienda. Y yo estaba en esa y digo yo, ay Señor Jesús, perdóname. Y vengo donde el Señor y hasta ese día yo le dejé mi carga al Señor, yo le dejé mi problema al Señor, porque su palabra dice que de Él es la venganza. Entonces desistí de eso. En una ocasión también estaba ahí peleando con los demonios, echando, te reprendo en el nombre de Jesús. Y el pastor el año pasado predicaba o enseñaba en los estudios bíblicos, hermano, deja de luchar con Satanás. Si no entendemos este tema de las luchas internas, no vamos a ver con quién estamos peleando. Porque el problema era conmigo, no era con Satanás. Y cuando el pastor explicaba este tema de las escrituras, yo decía, santo. Y cuando me topo con el pasaje bíblico que dice, someteos pues a Dios y el diablo huirá de vosotros, yo decía, no lo entiendo, pero deja ver. Y sigo ahí luchando. Y yo dije, hermano, dice que se sometan a Dios. Yo voy a hacer eso. Ya yo era cristiana. Me someto a la voluntad de Dios. A Dios no le agrada tal cosa. Yo voy a dejar de hacer eso. Amén. Cuando estoy en esa situación, bueno, ya se acabó la lucha con los demonios. Ya ni un sueño aparecía. Entonces, aquí la estrategia es sométete al Señor. Cuando te encuentras en esas luchas internas, sométete a Dios. Para que no te gane la depresión, para que no te gane la ansiedad, sin saber con qué estás luchando. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? Pero ve y dile al Señor, Señor, mira, revísame. Ven a ver qué hay aquí, porque hay un problema. Sácalo, Señor. Y como dice la palabra, que nos podamos despojar del viejo hombre, de aquel que estaba en nuestras vidas antes de conocer a Cristo. Y pongámonos la ropa, como decía el pastor, de la vieja vestidura que es Cristo. Cada día pongamos esa armadura que es la palabra del Señor. Que nuestro cuerpo puedan expresar y puedan hablar que sí somos de Cristo. Me agrada el Señor porque en medio de esta lucha Él te da la salida. Él te da la salida, Él no te deja así. Tú estás en un problema, ¿qué tú vas a hacer? En las escrituras podemos encontrar cómo Dios va obrando en la vida de cada creyente. Y cuando Dios lo hace de esa manera, entonces, ¿qué nosotros debemos de hacer? Obedecer su palabra y someternos a Él cuando nos encontremos en estas situaciones. Y yo diría que sin importar si conocemos al Señor o no, tú vas a pasar por muchas situaciones, pero es mejor con Cristo, porque Él es el que te da el poder a través de su Santo Espíritu de soportar
situaciones que puedan venir. Una de las claves para superar estas luchas internas es, como dije anteriormente, someternos a Cristo, vivir para Cristo, buscar su rostro y su voluntad, vivir en el Espíritu, hermano, soltar esas cosas que no le agradan al Señor. Pero solo no podemos, porque el mismo Pablo lo explicó, solo no podemos. Aunque creamos que somos fuertes, no lo somos si el Espíritu de Dios no vive y mora en nuestras Amén. vidas. Gloria a Jesús. Renovamos la mente cuando nos acercamos a Cristo, cuando Él sana nuestros corazones. En este pasaje bíblico de Romanos 7, lo puedes seguir estudiando, porque son luchas que están ahí para el cristiano. Luchas que no solamente Pablo, Jesús o David pudo experimentar. Fueron muchos que experimentaron estas luchas internas. Y ahí estaba Dios ayudándole y dándole la salida. Una de las salidas es confiar en la fidelidad de Dios. Primera de Corintios 10:13 dice: asegura que Dios, bueno, vamos a buscarlo porque no lo tengo aquí. Primera de Corintios 10:13. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya. Capítulo 10, versículo 3. No os hago sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Entonces, el Señor en esta noche, a través de su palabra, te enseña que Él no te va a abandonar, que Él no te va a dejar solo cuando estés pasando por todas estas luchas internas que agobian nuestras vidas. Él no permitirá que tú estés solo en medio de ellas. Y eso es lo mejor, que cuando confiamos en Cristo, cuando ponemos nuestra confianza en Él nos ayuda. La Biblia expresa claramente de dónde es que salen todos los males. Es de nuestro corazón. Si es de nuestro corazón, entonces pidamos al Señor que nos ayude. La Biblia dice: la guerra y los pleitos internos en los deseos desordenados o concupiscencia. Hablando de que nuestro corazón, cuando le damos riendas sueltas, cuando estamos sin Cristo, dándole lugar a esos deseos desordenados, estando en desobediencia al Señor, wow, cuando venimos a Él, entonces Él cambia todo eso. Él cambia tu corazón. No pienses que estar en Cristo Jesús es estar en un lugar donde nadie quisiera estar. Al contrario, no queremos irnos de aquí. ¿Por qué? Porque cuando vienes a Cristo, Él te da paz, te da gozo, y en medio de estas luchas internas, Él promete que te va a ayudar, Él te va a dar la salida. Muchas veces nos sentimos agobiados, hace unos meses yo me sentía triste y digo yo: Señor, ¿qué es lo que me pasa? Ayúdame, Padre. Y yo estaba luchando con mis miedos, con esas batallas que yo no había entendido. Muchas veces sentimos miedo por cosas que son sencillas, pero cuando comprendí que Dios está conmigo, solo era confiar en Él. Amén. Gloria a Dios. Solo era confiar en Él. Y como confié en Él, se cumple su palabra. Él hará. Amén. Él hará.
primer día, lo que pasa es que tú no sabías. Gloria a Dios. Aleluya. Un día yo estaba aquí en la iglesia, en un culto, y me sentí preocupada por algo que me pasaba. Y cuando estaban los adoradores cantando, siento esa paz. Y el Señor me enseñaba ahí adorándole al Señor, que la paz que Él me dio nadie podía quitar. Amén. Amén. Entonces, si tú estás en estas luchas, no permita que el problema y que lo que hay en ti, el pecado que vive ahora en ti, te domine. Pídele al Señor que te ayude y Él lo va a hacer. Amén. Sabemos que estamos en una naturaleza caída, pero Cristo venció en la cruz del Calvario. No es tan solo una semana buscar del Señor, es todos los días tocar la puerta y decirle: Padre, estoy aquí. Ven a ver qué es lo que hay en el corazón. Gracias. Ayúdame, Señor. Yo muchas veces cuando estoy orando y no siento, si me siento extraña, digo: Señor, ¿qué pasa? Hay algo que no te agrada de mí, ayúdame a cambiarlo. Ayúdame a acercarme, a buscarte más. Por eso siempre necesitamos ayunar y orar. Amén. Para estar doblegado al Señor. Gloria a Dios. Estar sometido a Él. Y en estas luchas, pues Él nos ayudará siempre. Porque vamos a estar continuamente en esto. Mucha gente no lo entiende. Muchos cristianos creen que están peleando con Satanás. O que Satanás a cada rato anda detrás de ellos. Claro, vamos a ser seducidos por nuestra propia concupiscencia, por las cosas que nos gustan, para decirte la más clara. Tú vas a ser seducido siempre, pero Dios te ha dado dominio propio para que digan: no, esto no me conviene. Siempre tú vas a tener tentaciones y vas a ser atraído por lo que te gusta, pero el Cristo de la gloria te ha dado libertad para que viva bajo su gracia. Gracias. Para que entiendas que lo que Él hizo, lo hizo una sola vez y para siempre. Y tú no debes de temer, ni entender que estás solo en estas luchas. Que Dios le bendiga, hermano. Amén. Pónganse de pie para dar gracias al Señor y que sea Él el que obre en sus Gloria a corazones. Jesús. Y que podamos entender que independientemente de lo que vivamos, el Señor está ahí. Gloria a Dios. Ayudándonos y Aleluya. fortaleciéndonos. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido predicada. En el nombre de Jesús, Señor, ponémonos en tus manos cada vida en esta noche. Que sea usted, Padre de la gloria, trabajando en nuestros corazones. Ayúdanos a entender, Señor, que su sacrificio lo ha llenado todo. No hay más nada que hacer sino obedecerte. Y cuando nos encontremos, Padre, en diversas pruebas, en luchas internas, Padre, que podamos ir a ti, así como lo hizo Jesús cuando se vio atribulado o con miedo. Fue a donde ti, Padre de la gloria, porque tú eres el poderoso. Tú eres el que nos guarda, Padre. Ayúdanos, Señor, a que aunque estemos peleando con estas batallas, con estas luchas internas, Padre, que sea usted dándonos la salida, Dios mío. Gracias, papá. Gracias te doy, Señor. Padre, trabaja en nuestro corazón y ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos a entender que luchamos con nuestra propia concupiscencia, Señor, con una naturaleza caída, pero que Jesucristo ya venció. Jesucristo te ha dado vida para que vivas con la libertad que Cristo te ha llamado. Él no te ha llamado a ser cautivo o a ser preso de tu propio pecado, no, te ha llamado a libertad. Gracias, Jesús. En tus manos